¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Qué tal, Lenny? ¿Cómo estamos? Muy bien aquí, Ra- eh, Oye, Rafael, esperándote. Rafael sin problema, ¿eh? Rafa, sin problema. Perfecto. No, ya sabes que no hay Pues, tos. pues primeramente, muchas gracias por aceptar la invitación aquí al rollo acuícola para hablar un poquito de experiencias acuícolas como tal, ¿no? Eh, bueno, aquí tengo un detalle. Primero, espero que no se acople la música que tienen ahorita los vecinos. Órale, no, ya es que Sí. ya es miércoles, ¿no? Dijo un conocido, en Tabasco es todos los días, ¿no? Pues empezando un poquito, Rafa, eh, pues la verdad es que hay pocas cosas que sé de ti como tal, pero tú primero estudias biología o eres biólogo, ¿no? De Sí, formación. yo soy biólogo de formación, egresado de la UJA, de la DAC-Biol. Tengo la fortuna de hacer estudios de posgrado, mediante primero fue un proyecto con la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, la maestría, y de ahí me sigo directo con el doctorado por rollos de visa, que si te regresas tienes que estar 2 años acá. Entonces hubo la oportunidad y entonces ahí aplico a CONACYT y me sigo derecho, ¿no? Ya, en la maestría y el doctorado, ¿dónde lo hiciste? Es en la Universidad de Arizona, la ciudad de Órale. Tucson. Órale, qué bien. Pero cuando entras a estudiar biología, ¿era específicamente algo relacionado con acuacultura o era más en general la parte de biología? Fíjate que ese programa era un programa rígido todavía y al final tenías la opción de pues, enrolarte en algún área pues, que te llamara la atención, etcétera. Y en ese momento yo comienzo como voluntario en el laboratorio de acuicultura, ahí Órale, biológico. órale, y específicamente con qué especies estaban trabajando en ese momento. Fíjate, había un proyecto, acababan de financiar el CONACYT, un proyecto Zagarpa CONACYT con el impulso a la acuicultura de peje lagarto. Sí, Y yo empiezo a trabajar cuestiones de reproducción de peje lagarto, detección de una proteína que se llama vitelogenina en la sangre de peje lagarto. Entonces hubo que hacer toda la parte de el aislamiento, la detección, la cuantificación, y eran técnicas por medio de anticuerpos, inmunoensayos. Entonces hubo también, produje anticuerpos, tuve conejos, una peste, ya sabes, fue todo un órale, show. órale. Y bueno, una vez que egresas, ¿te vas directo a la maestría o tuviste alguna experiencia en alguna granja acuícola? Digo, Sí, casi, sí. Sí, pues sí, saliendo, empiezo a involucrar en proyectos de acuicultura rural. Estuvimos trabajando en los Vitzales, en Macuspana, ahora donde estuvo el rollo de los manatís, en Nacajuca. Estuvimos trabajando en la parte de Cárdenas con las lagunas. Este, en Simón Sarlada, en Centla, estuve también de técnico con un proyecto del Instituto Nacional Indigenista. este, eh, en Teapa estuve trabajando también, la piscifactoría de Teapa, estuvimos trabajando allá, involucrado en proyectos y enrolado en el rollo acuícola. Y después de ahí aplico ya para la maestría y me voy después de presentar el bendito examen de inglés, que es una tortura, por fin quedo, paso y ya me voy para allá. Así órale. más o Y menos. en estos proyectos, ¿qué hacían? ¿O a qué te dedicabas tú? ¿Como a Eh, dar eh, asesorías?
estos proyectos eran de diferentes tipos. Por ejemplo, con el Instituto Nacional Indigenista, el INI, en ese tiempo en Centla, fui el técnico de un proyecto con indígenas chontales en Simón Sarlada en Centla. Hicimos acuicultura de tilapia en jaulas flotantes, más bien eran unos drenes, eran drenes temporales, y hubo todo desde la capacitación, la infraestructura, la manufactura de las jaulas, el seguimiento, y Sí, ahí estuvimos metidos con ellos. La parte, por ejemplo, estuve involucrado también en proyectos, y ahí fue donde me fui enrolando con proyectos financiados por la Agencia Esta de Desarrollo para los Estados Unidos, en proyectos con metiltestosterona, con tilapia, toda la ya, parte fueron unos proyectos que fueron financiados al doctor Wilfrido Contreras, y sí, toda la parte de inversión sexual en cíclidos nativos. Era un grupo órale, bastante grande. Eh, Después de eso, involucrado en la parte ya como tal del proyecto Zagarpa Conacid de reproducción de peje lagarto, y dentro de los mismos proyectos financiados hubo el establecimiento, por ejemplo, de un sistema de masculinización de tilapia en la piscifactoría de Teapa. En órale, ese tiempo, las crías que se donaban a los productores que provenían de la piscifactoría de Teapa del gobierno del estado eran, no estaban revertidas sexualmente, entonces era un sistema que iba a impactar a los productores rurales a través de la donación de tilapias masculinizadas, ¿no? En ese momento la piscifactoría pasaba por una muy buena etapa, involucrados también con el maestro Mario, obviamente. Él ya. estuvo también en esos proyectos. Era un grupo bastante grande, y se hicieron muchas cosas con bastante valor. Fíjate, Rafa, que bueno, yo he escuchado hablar un poco de la granja esta de Teapa, no la conozco como tal, tampoco sé la ubicación bien de la granja, pero sí me ha llamado la atención que me parece que en algún momento incluso tenían alguna especie de macrobraquio, ¿no? No sé si Rosenbergi o alguna de Acanthurus, por ejemplo, pero que sí hacían diferentes cosas. ¿A ti te tocó algo así? Fíjate que con Lagostino a mí no me tocó. Este, a mí me tocó, estamos hablando por ahí del 2002, 2001. Estaba en muy buena forma la granja, era una granja integral, tenían engorda de cerdos, engorda de pavos, tenían lo de tilapia, habían dormitorios disponibles, íbamos un grupo grande a trabajar allá. Todos los remanentes del agua, después de pasar por una oxidación en unas lagunas, pasaban a siembras de plátano, por ejemplo. Órale, Se habilitaron, es una instalación bastante grande, se habilitaron con ese proyecto más de 10 estanques rústicos, habían estanques de concreto en donde se ya. hacía la inversión sexual, y también estanques rústicos, se habilitaron más de 10 estanques rústicos, y de hecho ahí nace el proyecto Tilapia Tabasco, una línea mejorada de tilapia a cargo del maestro Mario, y del doctor Wilfrido Contreras. Ya. Uh-huh. Entonces, ¿esa granja era un modelo igual de granja integral de policultivo? Eh, ¿O era más o un, menos? en realidad era integral porque había una diversificación de productos, no integral desde el punto de vista que los nutrientes se utilizaran para una u otra cosa, o sea, fertilización de tilapia con
con heces de cerdos, etcétera, no. Integral desde el punto de vista del manejo, no de los nutrientes. Pero estuvo en muy, muy buena forma. Había muy buena producción, se tenían, el proyecto de mejoramiento de tilapia, la creación de la línea Tabasco, se tenían marcados los reproductores, las líneas, progenitores, las F1, todo se tenía con un seguimiento muy, muy bueno. Órale. Fíjate que esa parte me llamó la atención porque no tenía idea de que más o menos fuera como una granja que tuviera diferentes cosas, ¿no? Diferentes aspectos, por ejemplo, lo que decías de cerdos, algún plantío de plátano. Y el único modelo que he visto como una granja integral de policultivo es una que está en Tezontepec de Aldama. Digo, actualmente sigue funcionando, pero me parece que no está como granja integral de policultivo como tal, ¿no? Pero hace muchos años, pues en realidad sí funcionaba como eso. Lo que tú mencionabas, tenían donde almacenar granos, donde engordar cerdos o parideras de cerdos, un área de cultivo y también lo que eran estanques muy grandes para la engorda o mantenimiento de algunas carpas, ¿no? Pero yo solamente sabía de ese modelo que estaba ahí, no sabía que había como otro muy similar, ¿no? Sí, esta es una instalación muy, muy buena. De hecho, hubo un proyecto después, yo regreso y hubo una oportunidad de un financiamiento de un proyecto, se quiso echar a andar. Bueno, esto ya fue el sexenio del 2012, una cosa así. Hablamos con el subsecretario, nos dijo que sí, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas no nos donaron no nos prestaron más bien las instalaciones y tuvimos que llevar a cabo el proyecto en otro lado. En este momento, pues lo que se oye de la granja no son cosas tan buenas. La infraestructura obviamente se vino para abajo, tenía un problema de agua, tenía un problema de abasto de agua, pero en ese tiempo se resolvía. En ese Claro. tiempo se bombeaba de un arroyo con tractores y etcétera, y no había ningún problema. Es una instalación muy, muy, muy padre. En ese tiempo el biólogo Eleodoro Reyes era el director de la piscifactoría y la tenía en muy buen estado, muy, muy buen. Te digo, había hasta dormitorios, pues nosotros estuvimos allá varias temporadas y había muy buenas instalaciones. Órale, es interesante como que esos proyectos que en su momento, pues, eran un buen modelo, ¿no? Nada más que, pues, quién sabe qué habrá pasado. Y sobre todo que eran, no sé si porque sean de gobierno o qué situación era la que estaban pasando o están pasando, que pues algunos no funcionan ya como tal, ¿no? Pero bueno, bueno, te vas a la maestría a Arizona y igual sobre acuacultura o qué empezás a Sí, hacer por allá. fíjate que yo tuve la fortuna de tener como director o como mentor al doctor Kevin Fitzsimmons. El doctor Kevin Órale, Fitzsimmons es pues una persona además con un carácter humano y una disposición siempre a brindar todo lo que él sabe, eh, reconocido mundialmente por sus trabajos en acuacultura, en tilapia, en algas, y también por impulsar mucho las economías locales y las especies locales, ¿no? sí, Yo empiezo a trabajar sobre sistemas integrados con tilapia para ok. la maestría. Obviamente fue un reto pues bastante importante para mí el estar del otro lado. Nosotros, como bien tú lo sabes, a diferencia de las ciudades del norte, la relación que tienen con Estados Unidos pues es mucha, ¿no? Nosotros hasta acá, hasta el sureste, este, lo único que se conoce de Estados Unidos en ese tiempo, obviamente hace 21, 22 años, era el McDonald's nada más, ¿no?
Pero todo esto surge por una invitación a participar en un taller sobre enfermedades en camarón. En ese momento también en la costa de Cárdenas comenzaba la producción de camarón en el estado, ¿no? Yeah. Estaba también terminando la crisis, digo, todavía los últimos impactos de la crisis del virus mancha blanca en el Pacífico, en México, Sinaloa, todo esto Sonora, y se trató de incursionar, de hecho se incursionó hubieron inversiones en la Azucena, por ejemplo, esta parte de costa de Cárdenas, se hicieron la construcción de estanques para producción de camarón, que tú sabes que son extensiones bastante grandes. Entonces, sí, fue una iniciativa que surge también a través de un financiamiento por un proyecto del doctor Wilfrido Contreras con la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos. Fuimos de México personas de Sonora, yo fui el único del sur-sureste, y de ahí comienza más estrecha la relación con el doctor Kevin Fitzsimmons. En ese momento todavía estaba con vida el doctor Donald Leitner, experto en enfermedades de camarón y además muchos descubrimientos de virus en camarón se le atribuían a su autoría, y de ahí empiezan todos los esfuerzos para poder aplicar a un posgrado en la Universidad de Arizona, primero a través de un proyecto financiado, y los programas son completamente diferentes de maestría allá, lo que nosotros tenemos en México, son muchas materias, investigación también, pero la maestría ya la ven como, pues ya sabes, los estudiantes de licenciatura en Estados Unidos no hacen tesis, ¿no? No existe ni siquiera la titulación de tesis. Es como una extensión de investigación de la licenciatura. Entonces comienzo a trabajar esta parte de proyectos integrados con tilapia en el norte del país, en toda la parte del Golfo de Cortés, en el desierto de Arizona, Sonora, existen las plantas halófitas, estas plantas que resisten salinidad, ¿no? Y había también un boom de comercialización del espárrago de mar en Ensenada. Y se buscaba y estaba toda esta revolución azul con el tratar de territorios sin producción, convertirlos en territorios productivos, en estas costas desérticas, por ejemplo, de Sonora, o hacían la comparación con un proyecto muy grande que había en Eritrea, en África, todas estas zonas desérticas, convertirlas en zonas verdes para captación de dióxido de carbono y contribuir a reducir los gases de tipo invernadero, ¿no? Hubo en ese tiempo un proyecto en Sonora, en Bahía de Quino, muy grande con Coca-Cola, pero muy, muy, muy grande, en donde se dio esto, se echó a andar, un proyecto de hecho binacional, producción de camarón, producción de tilapia aclimatada a agua salina y producción de salicornia, que es esta planta de la que te hablo, y también mangle, ¿no? Como última barrera de filtración en estos sistemas integrados. Funcionó muy, muy bien. De hecho, se duplicó, se replicó el proyecto en Eritrea, en África, se lo llevaron para allá los expertos y funcionó de maravilla, ¿no? Comenzaban estos esfuerzos de, ¿cómo se llamaban? Granjas de mar, ¿no? Algo así, granjas de mar en donde con el agua de mar producir, generar, etcétera. Lo que los israelíes ya tenían hasta el final desalinizadoras. Entonces fueron esfuerzos bastante importantes, ¿no? Yo tratando también de encaminar mi proyecto, pues no a esas condiciones, porque mi idea siempre había sido regresar a Tabasco, sino, digamos, tropicalizarlo, ¿no?
Ya. Entonces, ya cuando entro al doctorado, tengo la fortuna de obtener una beca del CONACYT. Sigo el doctorado porque, por ejemplo, la visa de estudiante, después de terminar tu grado, tienes que regresarte a tu país, ¿no? Y estar por 2 años. Por lo menos así era en ese tiempo. Entonces yo decía, me titulo de la maestría y todo, pues me voy a tener que regresar 2 años, y pues ya encarrilado, ¿no? Y haber pasado la iniciación y la novatada, que es estar fuera Sí. de tu casa y en otro país. Pues se dio la oportunidad, aplico entonces al doctorado también, y ya por parte del CONACYT pagaba mi matrícula. Ok. Ahí en el proyecto ya de la tesis de doctorado fue una cuestión de ciencia básica, algo más de fisiología de especies acuáticas, fisiología, inmunología, en sistemas integrados también, diferentes nutrientes, y fíjate que algo muy padre fue que tuvimos la oportunidad, participamos un equipo, surge, ¿no? De una clase, de un proyecto de una clase, surge ahí, a alguien se le ocurre la idea y salen las convocatorias, que es, pues, que es lo diferente de Estados Unidos, que hay mucha inversión para investigación, Claro. y aplicamos a un proyecto con la EPA, con la Agencia para la Protección Ambiental de Estados Unidos. En ese momento, la propuesta en borrador era un sistema integrado, pero con estas 3 vértices, que es la producción tecnológica, la salud, ¿no? Y la cuestión social también, ¿no? En esta pirámide de desarrollo que muchos autores mencionan. Los compañeros se la querían llevar a África, porque África era el boom en ese momento. Acaba de ocurrir también un tsunami, me acuerdo bien, en Indonesia. Entonces decían, no, pues en Indonesia. Yo les dije, no, pues ¿saben qué? Vamos a llevárnoslas mejor a un lugar donde conozcamos, donde sepamos. ¿Por qué no nos las llevamos a Tabasco? Le digo, allá hay grupos Órale. rurales, hay productores, hay necesidades también, y creo que puede haber un mejor control y una mejor eficiencia también del uso del recurso, que no era mucho dinero, ¿no? Y finalmente se da la fortuna de poder traer ese proyecto. Era un proyecto de acuicultura integral en comunidades rurales, llevando la cuestión social también. Pues teníamos un experto en la cuestión social, organizativa, la cuestión de salud también, con salud pública. Había una compañera guatemalteca que trabajaba salud pública, nosotros con las cuestiones tecnológicas, o sea, la integración de los componentes. Y tuvimos la fortuna de trabajar en Oxolotán, en Tacotalpa, en una comunidad chol, Caridad Guerrero, estas que están del otro lado del río, que pasas los famosos puentes colgantes. Y otra comunidad modelo fue Ojiacaque, en Acajuca, otra comunidad Órale. indígena chontal. Entonces, fue algo muy bonito porque obviamente aparte de esto, se sumaron varios investigadores de la universidad con sus aportes. Muchos vinieron para acá, muchos mandaron estudiantes, y eran estudiantes. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de trabajar con estudiantes de sociología, americanos, gringos, que se vinieron a quedar a Caridad Guerrero 2 meses. La comunidad los recibió como la gente del trópico. Los tabasqueños sabemos recibir a los de fuera, y además encantados porque es esta motivación de mira, el gringo Sí. viene a trabajar con nosotros, le interesa. Y ya sabes cómo es esta gente de la investigación, de investigaciones sociales. Buscan cómo se organizan, las cuestiones de los hábitos, las tradiciones. Y fue algo muy padre porque la comunidad se vio impactada positivamente con todas estas visitas. Se sentían
pues yo podría decir hasta más orgullosos de lo que eran, ¿no? De por sí Caridad Guerrero es una comunidad bastante sensible porque trabajan y tienen mucha relación con la Universidad Intercultural que está precisamente en Oxolotán, en Tacotalpa. Entonces fue un proyecto bastante padre. En Oaxaca, en Nacajuca, se trabajó muy bien también con varias familias. Nos vino una inundación tremenda, la del 2009, el 2007 ya había pasado, la del 2009, 2010, se inundó toda la comunidad. Y cuestiones bastante padres, impactos muy positivos. Por ejemplo, Caridad Guerrero, el grupo, todavía seguimos trabajando con ellos, estamos en contacto con ellos, el sistema siguen produciendo peces, siguen produciendo sus especies nativas, sus malangas, que es una especie de tubérculos endémicos, nativos, los plátanos, diferentes variedades de plátanos. Y yo creo que al final de cuentas, que es muy difícil, y tú lo has de saber, trabajar con grupos es muy difícil, se generó la conciencia del uso racionado de los recursos, del agua, de cómo, de dónde vertir los efluentes acuícolas, y la verdad que muy padre. Entonces fue una experiencia bastante grata, y muchos otros ejemplos de trabajo que hemos podido tener la oportunidad de echar a andar en varios municipios del estado. Órale, está bien interesante lo que dices, pero, por ejemplo, de estos sistemas integrales, ¿qué tenían? O sea, digo, aparte de la parte de peces, ¿qué otras cosas más? Sí, mira, por ejemplo, en Caridad Guerrero es una comunidad en un cerro. El agua, de hecho, viene de la montaña, es casi Sí. manantial, pristina, etcétera. Es el agua que utiliza la comunidad. Ellos por medio de un programa de estos de gobierno tenían unas tinas de geomembrana, unos estanques de geomembrana, engordaban tilapia, etcétera, y utilizaban esta agua, ¿no? Imagínate el agua pristina, la utilizaban, la agarraban, llenaban sus estanques, hacían los recambios y esa misma agua regresaba al arroyo, que hacia abajo utilizaba la comunidad. Entonces era una gran aportación de materia orgánica y nutrientes que tenía el arroyo, ¿no? Sí. La idea ahí fue utilizar un sistema integral, digamos, de filtración artificial que pudiera reducir los niveles de materia orgánica que ellos desechaban, para que no llegaran todos estos nutrientes y toda esta carga a la comunidad, ¿no? O sea, era eso más fácil que decir, ¿sabe qué? No lo pueden hacer, se tienen que mover. Eso era ir en contra de muchas cosas, ¿no? Entonces, estaban los sistemas acuícolas, se vertían unas camas que estuvimos construyendo, la gente junto con nosotros, más ellos, porque la verdad que impresionantemente manejan pico y pala y nosotros nada más, ya sabes, haciendo el ridículo ahí hablándose de los biólogos y de los gringos, ¿no? Era una fiesta eso. Pero a pico y pala, ahí estuvimos haciendo unas camas agrícolas, bancales, se les bautizaron ellos como bancales. Eran chiles, dependiendo dependiendo de la captación y la necesidad de nutrientes, básicamente nitrógeno, que es la aportación de los sistemas acuícolas. Habían chiles, había plátano también, pasaba por una zona de plátano, y al final eran las hierbas de olor, ¿no? Hierbas de olor, y salía el agua, pero la cantidad que se retenía en todos estos sistemas de materia orgánica era una reducción del 80-85%. Entonces, bajaba el agua y ya llegaba a la comunidad. Pasaba también otros sistemas y
y es una comunidad bien distintiva porque la gente se va Ah, ok. asentando a diferentes niveles del cerro, ¿no? No es muy alto, pero eh, pues son las comunidades de los cerros que hay en Tabasco, ¿no? Entonces, básicamente fue eso, fue una evaluación, por ejemplo, de un año, toda una intervención de un año, y después de ahí la adopción de ellos al final, en la clausura, digamos, de nuestra intervención fue qué van a seguir haciendo, cómo lo quieren seguir haciendo, y ahí es donde ellos ya aplican, ¿no? Sus tubérculos, su malanga, sus chayotes criollos, y siguieron con su plátano, porque el plátano es un cultivo bastante arraigado en esa zona, ¿no? Órale, la verdad que interesante esa parte. Y eso fue lo que evaluaste como sistemas integrales ya en tu doctorado. No, ¿Sí? no, lo del doctorado era, esto era nada más parte del proyecto, ¿no? El doctorado eran rollos allá en el laboratorio, cosas más Ah, ok. clavadas. Esto fue la parte de aplicación del proyecto nada más. Sacamos Ok. unas publicaciones de divulgación, porque tampoco eran datos muy pulidos, ¿no? Porque Claro. es bastante difícil. Los sociólogos sí sacaron pues los productos que ellos tienen, unos congresos, unos artículos como de divulgación. Nosotros sacamos unos artículos de divulgación y no era la parte de investigación o la parte científica, sino más bien la aplicación de Claro. del proyecto, ¿no? Uh-huh. Sí, sin embargo, pues es un aporte bien interesante, ¿no? Digo, ahorita que mencionabas a Kevin, yo recuerdo, o sea, leer cosas de él, pero más que nada en la parte social, ¿no? Y es esta parte que tú haces mención más, ¿no? Este, pero, hijo, es que esto es diferente a la parte de acuacultura de investigación, ¿no? Eh, pues sí, es como resolver otra problemática diferente, ¿no? Que va impactando mucho más a la sociedad digo, lo otro también impacta a la sociedad porque hay muchos que empiezan a ver lo que se está haciendo y pues lo van metiendo de nuevo en la parte de acuacultura, ¿no? Pero esto sí es como que mucho más directo, ¿sí? Sí, de hecho, mira, nosotros, pues uno de los principios que tenemos en el cuerpo académico se llama Ciencia e Innovación Tecnológica en Recursos Acuáticos. Lo integramos varios profesores en diferentes áreas, microbiología, genómica, nutrición acuícola. Está con nosotros el doctor Carlos Alfonso Álvarez, la doctora Susana de la Rosa, la doctora Karina Álvarez Villagómez, la doctora Susana Camarillo, doctor Gabriel Núñez también con la parte de ecotoxicología. Todos coincidimos en que la ciencia debe de ser útil. Y digo, Claro, no nada más en la cuestión útil, te citan y se queda en una publicación muy bonita, muy padre, sino que debe de ser útil a nivel de solución de problemas, así a es. nivel de aplicación. Y hay muchas de las cosas que hemos hecho ahorita, por ejemplo, de los trabajos del cuerpo académico que tienen aplicación directa con los laboratorios de producción de crías de peje lagarto. Por ejemplo, se ha podido reducir eh, la dependencia de alimento vivo que tienen las larvas de peje lagarto. Claro, Con un estudiante de doctorado que tuve, César Sepúlveda, el doctor César Sepúlveda, que ya también fue invitado tuyo, así es. finalmente se descubrió el canibalismo en peje lagarto, eh, que además desde el punto de vista desarrollo, evolución, es una cualidad increíble que tiene este organismo, pero con fines acuícolas y con fines de don Juan, de don Sergio, de don Felipe, que son los que tienen laboratorios de producción de crías de peje lagarto, pues ellos no lo ven tan padre, ¿no? Ellos dicen, se están Claro, comiendo unos a otros y al final de cuentas son menos pesos que van a entrar al presupuesto familiar.
Entonces, Así es. con este trabajo, por ejemplo, se pudo saber qué colores de tanque pueden reducir el canibalismo, cómo se atacan. Mm, Finalmente, yo creo que es un número eh, bastante impresionante que llegó a desarrollar César, es si superan en tamaño 1.5 su talla, va a comenzar el canibalismo. Entonces, tú sabiendo ese claro, número, tratas de no llegar a esa diferencia. Y son nada más 15 ya, días. Entonces, eso puede hacer la diferencia en un productor de crías de peje lagarto, pues, ¿no? Y sí, César se doctora y publica y hemos hecho muchas cosas, pero si con lo que hacemos no impactamos a alguien ya allá afuera, creo que hay que reenfocar, ¿no? Y es una cuestión, es un objetivo, un principio que nosotros tenemos. Hay muchas ciencias que desgraciadamente son más básicas, que no pueden, o teóricas, por ejemplo, que no pueden tener esa aplicación, pero sí así pueden es, tener la divulgación, la difusión, etcétera, ¿no? claro. Fíjate, bueno, algo de lo que mencionabas de lo integral, lo que hiciste en Bahía, perdón, ay, ¿cómo se Tacotalpa, llama? Caridad Guerrero. No, Uh-huh. no, en Sonora. Sí. Eh, ¿Cómo se llama este pueblo? Se me olvidó. En Tucson, en Arizona, con el... No, en Sonora, ay, Peñasco, el ¿no? Puerto Peñasco, sí había un proyecto bastante grande, que es el que te digo que era un megaproyecto con financiamiento de Coca-Cola. Pero ahí estaban haciendo la integración de tilapia también y camarón, ¿no? ¿Y en qué año fue más o menos eso? Eso fue alrededor del 2004, Ya. 2006. Sí, porque Este, casi, casi pareciera que del 2004 o desde el 2000, no, sí, desde el 2004, 2005 al 2010 se dio mucho el auge de tilapia en agua salada en México, ¿no? Sí, 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 cuando se prueban de estas simbiosis que reducen también infecciones bacterianas y los policultivos. Sí, sí, habían varios compañeros en el grupo, varios mexicanos. El doctor Pablo González de la Universidad Autónoma de Tamaulipas estaba trabajando con camarón, infecciones en camarón y los beneficios del policultivo en camarón para la reducción de Taura, del síndrome de Taura, de la infección de sí. Taura, de mancha blanca. Y sí se veían, sí veían cuestiones positivas de estos policultivos con tilapia y la reducción de infecciones. Órale, que no, pues bastante interesante lo que has hecho. Y actualmente, ¿qué haces de sistemas integrales? ¿O te Mira, has desviado un poquito? sí, la verdad que las necesidades de la ciencia en Tabasco pues nos llevan por diferentes rumbos. Los sistemas integrados los seguimos conservando hacia la cuestión rural, ¿no? Ya, Este, eh, Hemos tenido algunas experiencias con, por ejemplo, un productor en Cunduacán. Él tiene una granja bastante grande de tilapia y utilizaba los efluentes para el riego de chile habanero. El chile órale, habanero normalmente puedes hacer 3 cortes, ¿no? En una temporada él llegaba y hacía 6 cortes, la producción aumentó, también con el ingeniero José Bernat en Balancán con tilapia azul, una macrogranja de tilapia bastante grande, una producción increíble. Se utilizaban los efluentes para el riego ya, de viveros de palma de aceite. Digo, no tan ya, sí, sustentable, sí, verde, etcétera, pero eso era lo que había, ¿no? Entonces, se hicieron también unas pruebas teóricas para los viveros de Sembrando órale, Vida y la utilización eh, de efluentes de cultivo de tilapia, pues. Este último no se concretó, no se llevó a la aplicación completa,
pero la propuesta estuvo, la propuesta está, y de hecho se va a retomar, se retoma en unos programas que se están pensando se van a hacer, ¿no? La cuestión integral, yo creo que hay oportunidad en Tabasco de la necesidad que vemos ahora con el recurso agua, de cuidarla, Sí, ¿no? También es una realidad que un sistema integral en nuestra región, con la demanda de energía, la demanda de tecnología, es costosa. Y el claro, problema, bueno, no el problema, sino en realidad la cadena de valor de tilapia en nuestro estado, pues sigue siendo producto entero, eviscerado, y sí, y ya, ¿no? No hay un valor agregado que pudiera incrementar la cadena de valor o que pudiera generar mayores ingresos para el productor, en donde entonces él pudiera decir, voy a invertir en un sistema acuapónico integrado, y porque además, ¿no? Hay un buen mercado, etcétera. Como lo sucede, por ejemplo, en Jalisco. En Jalisco trabajamos con Carlos León, es una empresa que se llama Bofish, sistemas acuapónicos, y Carlos, por ejemplo, tiene experiencias en sistemas acuapónicos de aplicación en empresas en Latinoamérica, Ecuador, sí, Colombia, Chile, y hay muchas experiencias y hay muchas ganas de seguir aplicando estos sistemas, pero a mí me gusta el enfoque rural, el enfoque, todo lo que hemos hecho en sistemas rurales ha sido riegos, por ejemplo, con gravedad, claro, utilizando gravedad nada más, porque pues la realidad es que estas comunidades, algunas no tienen ni siquiera abasto de energía eléctrica, pues no les vas a decir, oye, tienes que tener un sensor de amonio o tienes que tener un sistema de recirculación, porque pues no es la realidad de la gente en estas comunidades rurales. Lo es para Guanajuato, Irapuato, con la producción de fresas en sistemas acuapónicos, etcétera, ¿no? sí, Pero yo creo que la teoría detrás de estos sistemas integrados se puede aplicar en cualquier lado, pues. así Creo que es. es bastante loable, ¿no? Sí, fíjate que referente a lo que haces mención, y bueno, más que nada, cómo impactas a lo mejor a una familia o a una comunidad, ¿no? En esa relación. Y me tocó alguna vez ver un proyecto de tesis de la doctora Gloria Angélica. Ella es egresada del Colegio de Postgraduados de Veracruz y pues realmente me tocó ir con ella a ver sus proyectos que estaba haciendo. La intención en ese momento era ingresar ahí al colegio y seguir o continuar con lo que ella estaba realizando ahí, ¿no? Pero fíjate cómo es el impacto que ella tenía en relación con lo que tú haces mención y de que en una familia eh, todo lo que tenía, ¿no? O el impacto que tenía. O sea, tenía un sistema acuapónico con tilapia, de un tótem de 1,000 litros y ahí hacían algo, ¿no? Eh, Aparte de eso, habían como sembrado o habían hecho que se propagara una que se llama lechuga de agua, pero casi era un efluente de los residuos de lavandería, ¿no? ¿Sí? Y lo tenían muy integrado, tanto que pues tenía un valor ya esa lechuga de agua, ¿no? Como tal. Y dicen que o es muy rica cuando la hacen en agua, ¿no? Cuando la muelen y la hacen. Pero aparte de eso, tenía un tipo de mandala con diferentes niveles, creo que eran 5 niveles, ¿no? El nivel central era el agua donde estaban los peces y de ahí todos los días la gente regaba como que los otros niveles, ¿no? Y los otros niveles pues era más que tener este tipo de hortalizas, ¿no? Pepino, lechugas, etcétera, ¿no? Tanto que pues bueno, y esto era en una comunidad de Paso de Ovejas en Veracruz, donde en realidad la carencia de agua, o sea, está mucho peor que lo que podemos ver o lo que estamos viendo aquí, ¿no? O sea, es una carencia enorme.
y el impacto que tenía esos pequeños proyectos en esa familia. Bueno, aparte, hizo que el señor, el responsable, bueno, sí, el esposo o el padre de familia, hizo ¿cómo le llaman? Un huerto donde tuvieron que meter composta, ¿no? Supuestamente ahí no se había producido una lechuga por lo menos, ¿no? Y pues en ese sistema produjeron una Wow. lechuga, ¿no? Entonces, o sea, es una integración bien, bien interesante, ¿no? Y no es, digo, a final de cuentas ella sí buscó un mecanismo para evaluar y sacar adelante lo que es su tesis, pero en una sola familia la integración que hay de tres sistemas, por ejemplo, de producción o de cultivo como tal, ¿no? ¿Sí? Y digamos, aparte tenía por ahí un proyectillo con la comunidad en relación de darles peces ornamentales para que los tuvieran en sus piletas y que pues se comieran los zancudos, ¿no? Y el crecimiento de esos peces de ornato era para venta en los acuarios. O sea, hizo toda una como cadena ahí de comercialización media rara o interesante, ¿no? Hay gente que se dedicó a los peces ornamentales, pero, o sea, realmente cómo iba impactando poco a poco en esta comunidad. Digamos, los del colegio de posgrados tenían otros proyectos más ahí que también iban impactando poco a poco, ¿no? Y me llamó la atención mucho lo que haces mención, que, digamos, si lo vemos, a veces nos queremos hacer más investigación relacionada con el laboratorio, pero pues también está la otra parte que has hecho y bueno, que relativamente yo he visto un poquito también, ¿no? Sí. Eh, Rafa, pues para mí se me hace, la verdad no te había escuchado como tal o nunca nos habíamos puesto a platicar como tal lo que hacías. Digo, se me hizo bien interesante. Y bueno, en este momento quisiera hacerte una pregunta, más que nada relacionada con esto. ¿Tienes alguna pregunta para mí? ¿Se te ocurre algo? Sí, claro, claro. ¿Quién será el próximo invitado? No, como tal, es una persona de Nayarit que está en una granja de camarón. Ahorita, la verdad, se me olvidó su nombre, pero la intención es invitar a una mujer, ¿sí? Claro, Ya he excelente. tenido varios varones aquí y entonces una de las intenciones es otra mujer más para que dé su punto de vista en la parte de acuacultura, ¿no? Ya tuve aquí a Itzel Cruz, que ella hizo algo en cuestión de acuacultura, pues hizo cuestiones de peces marinos, que también esa parte, lo que hizo está interesante y todavía la experiencia que tiene, pues está un poquito más, ¿no? Bueno, hemos tenido aquí a Adriana da Silva hablando un poco, más que nada su experiencia en acuacultura, cómo es que llega, o el interés por la acuacultura y todo lo que Sí, realizan, ¿no? todo lo que hace la Sí, doctora Adriana, que es impresionante. Nosotros la tuvimos con claro, un curso en un proyecto con curtido de pieles, fíjate, así es. curtidos de pieles de tilapia impresionante y además un canal también para generar ingresos, ¿no? De los Sí, productores, de nuestros productores de tilapia, nuestros productores rurales, ¿no? Hay muchas cosas que hacer y yo creo que la verdad, te felicito por el esfuerzo de demostrar, ¿no? Demostrar lo que se hace, demostrar los esfuerzos, poquitos o muchos que pudieran estar haciendo varios, porque hacen falta este tipo de canales, ¿no? Este tipo de canales para que la gente vea allá afuera que la mojarra que se come el domingo, que los camarones que van y se echan en un cóctel vienen de algún lado, y que la claro, realidad de la producción es que la acuacultura ya en estos momentos genera mayor biomasa que la pesca, pues. Entonces, claro. es una industria no con un potencial, sino con una capacidad enorme y que sigue creciendo todos los días, ¿no? Hay Así muchas es. cosas por hacer todavía. Sí, la verdad, yo trato
de ver si podemos impactar un poquito más, ¿no? En cuestión de la acuacultura, pero bueno, a veces pasan X, Y cosas, pero buscando eso, ¿no? Y no solamente investigadores que tengan doctorado, sino que también gente que está inmiscuida en granjas, ¿no? En producción, no sé, de tilapia, de camarón, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hay un amigo que estudió conmigo la licenciatura, que es Solkin, tiene un doctorado también, pero él se metió ya de lleno a la parte privada, ¿no? A trabajar en esa parte, que también está interesante. No hace, tiene el doctorado, pero no hace investigación, pero está metido ahí en produciendo camarón en quién sabe dónde, no me quiso decir como tal, pero es interesante, ¿no? Y las experiencias que van teniendo, y así con lo que mencionábamos con la doctora Adriana, ella me contaba que esta parte de las pieles lo empezó desde la licenciatura. Entonces, o sea, no es algo para ella reciente, sino que desde la licenciatura vio esa oportunidad o de agarrar esa herramienta o ese conocimiento para saber cómo se hacían. Sí, la verdad que impresionante y creo que también la industria acuícola sigue evolucionando todos los días y camina a pasos agigantados a esa sustentabilidad. Un compañero tuvo la oportunidad de ir al Simposio Internacional de Nutrición Acuícola en Puerto Vallarta, es un evento a nivel mundial, etcétera. Y es impresionante ver cómo se regresa a lo básico, ¿no? A esta Sí. integración, a estos sistemas integrados, a las harinas de insectos, que también nosotros ya nos metimos en el rollo de harinas de insectos y en la cuestión de los subproductos. Por ejemplo, Claro. mira, tenemos un proyecto que lo andamos trayendo de feria en feria, así como rueda de la fortuna. En todas las convocatorias lo modificamos, lo aplicamos, que básicamente es la utilización de los subproductos agrícolas y más bien Sí. agropecuarios de Tabasco. Por ejemplo, los subproductos de los frigoríficos, también la crisis que tuvieron Ok. los frigoríficos o los mataderos de reses, que ya la Unión Ganadera del Centro tiene un frigorífico certificado, que hacen con la sangre, con las vísceras, con la piel, con Claro. las pezuñas, que todo eso es proteína al final, todos los desechos de las bananeras, ¿no? Ya. Son ingredientes que se pueden Sí. utilizar. Por ejemplo, la pesca que existe. Hay una gran cantidad. Yo he trabajado con pescadores y es triste, pero es una realidad. Vienen, sueltan el motor, se vienen despacito y vienen limpiando todo el pescado y ¡pum! Todo Claro. el intestino y todas las vísceras al agua, al agua, al agua. Y eso en todo el Golfo de México. Los Sí. piñeros, hay una gran cantidad de nutrientes que se está desperdiciando y este proyecto de eso trata, de la utilización Ya. de todos esos subproductos para la Sí. elaboración de alimentos balanceados para nuestra región. O sea, es impresionante que pues hasta hace unos años, antes de la crisis de tilapia, Chiapas y Tabasco eran los mayores productores de tilapia, más que Sonora y Sinaloa, que lo tuvieron por muchísimo tiempo gracias a las grandes empresas en las presas de Chiapas. Y no había, y seguía siendo una dependencia de la manufactura de alimento del centro del país. Todo venía del centro del Sí. país, de Guadalajara, de Toluca. Claro. No hay manufactura de alimento para peces en el sureste. Y entonces los productores dependen de fletes, dependen de incremento en harinas, en proteínas, etcétera. Entonces, estos proyectos son los que se buscan, son los que se necesitan. Sí, mira, en relación con eso que dices de los subproductos, fíjate que hay un amigo que se llama Misael, que acaba de terminar el doctorado en Tulancingo, y la corona de piña, como un subproducto, que pues, supongo que
no sé la verdad la utilidad que le den, pero tiene una buena actividad. Hacer el extracto de esa corona como tal, identificó que tiene una buena actividad antibacteriana sobre bacterias de importancia en la salud pública, ¿eh? O sea, se puede utilizar, ¿no? Hay muchas cosas y me parece que también estaba trabajando con subproductos de café sobre un parásito en borregos, ¿no? Eh, Imagínate. sí, Y sí, o sea, la sí, utilidad, claro. claro. Sí, pues sí. Pues Rafa, me dio mucho gusto que hayas aceptado la invitación y espero que no sea la última vez y que podamos estar de nuevo en el rollo acuícola, a lo mejor con otro tema más relacionado con acuacultura. La verdad me impresionó mucho lo que has hecho. Eh, pues sí, como tal, ¿no? Y pues muchas gracias, Rafa. Claro que sí, no, gracias a ti por la invitación, Lenín, y además felicitarte por el esfuerzo, o sea, no es fácil esto de las redes sociales y de llevar allá afuera lo que se está haciendo, ¿no? Cuesta con nuestro apoyo, se están haciendo muchas cosas y fíjate que una de las cuestiones más gratificantes es cómo ver que la semilla que tú siembras, hablando del rollo acuícola, la semilla en los estudiantes se cosecha a su tiempo, ¿no? A mí me Claro, maravilla la experiencia, por ejemplo, del doctor Carlos Alfonso Álvarez, como chicos que él tuvo de servicio social, ahorita son investigadores, Sistema Nacional de claro. Investigadores, cómo ellos también tienen sus propios tesistas, o sea, Sí, ¿cómo realmente ese estudiante que llega contigo a las aulas o como llega contigo al servicio social es una oportunidad para así es. que pues tú te reivindiques, ¿no? Como académico, investigador, hasta como ser humano. Claro. Creo que vale bastante la pena, ¿no? Y es una cuestión bastante noble y loable. Muchísimas gracias, Lenín, y seguimos a tus órdenes, ¿cómo no? Claro que sí. Claro, pues muchas gracias, Rafa.